ascender, escalar. Todas esas cosas ya otros habían señalado. Y Bosch las recoge de hoy. Entonces la gran tarea que se propone Bosch, y es que está su gran contribución, ¿cómo yo logro? ¿Verdad? ¿Cómo yo logro que se construyan, que se formen estas personas que van a servir al pueblo, que van a estar al servicio del pueblo? ¿Cómo yo logro formar estas personas con esta ética? Y si hay alguna persona de los que está acá en el público, ¿verdad?, que participó en los orígenes de estos comités del círculo de estudio, ustedes saben que la cuestión ética, ¿verdad?, era lo fundamental. Al extremo que incluso uno podría criticar ciertas exageraciones, lo que hoy incluso llamaríamos exageraciones, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Bosch estaba consciente que había un elemento cultural y un elemento también, y aquí es que viene también cómo se intersecta el análisis sociológico con la ética. Otto veía que el problema fundamental es que aquí no hay condiciones para hacer un partido verde. Hizo más de lo que, y mi próximo trabajo, que espero que salga publicado este año a través de la Fundación Juan Bosch, se titula Bosch y los obreros. Es una investigación de varios años, ¿verdad?, sobre cómo Bosch consiguió el rol del obrero a lo largo de su vida en el proceso de liberación nacional. Bueno, pero Bosch estaba perfectamente consciente, y de aquí la gran discusión que tuvo con los sectores de izquierda en el país, ¿verdad?, que aquí no había condiciones realmente para que se organizara un partido obrero, y en el sentido estricto no lo había. Y mire, un libro que yo aspiro también a publicar quizás el año que viene, Bosch y el marxismo, ¿verdad?, para que se le dé a Bosch. Yo voy a enseñar en la Universidad de Puerto Rico, en la maestría, un curso que se llama Marxismo Latinoamericano, ¿verdad? Y el autor que voy a tomar como ejemplo de pensador marxista del Caribe es Juan Bosch. Mientras más uno lee la literatura latinoamericana de los autores creativos marxistas en Latinoamérica, ninguno compara. Se los aseguro. Yo creo que no hay ningún, o sea, tú podrás encontrar autores latinoamericanos marxistas que son grandes en la teoría. Tú podrás encontrar unos que son muy grandes en el aspecto de la estrategia, de la práctica, pero uno que combine todos estos elementos, yo no he encontrado uno que supere a Bosch. No lo he encontrado. Como Bosch tenía esa mentalidad, una mentalidad genial, que no se ha sabido reconocer lo suficiente, él se plantea esta pregunta: ¿cómo yo logro? Como el partido no puede ser sino partido de pequeños burgueses, porque dentro del análisis que él hace, ¿verdad?, eso es lo que predomina, las diferentes capas de la pequeña burguesía. El reto grande que tiene el partido es, ¿verdad?, no convertirse en un partido dominado por la ideología pequeño burguesa. Y entonces la tarea es cómo hacer del pequeño burgués un revolucionario. Y el problema empieza entonces a nivel de la ética. ¿Cómo impedir que la ética arribista, que es la que domina a los pequeños burgueses, no se imponga dentro del partido? Entonces hay que crear un sistema casi de hierro para evitar esas desviaciones. Y eso es lo que explica lo que alguna gente todavía no entiende, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que se ande dentro de un partido una crisis porque un círculo de estudio no informó cuántos periódicos vendió o no vendió los periódicos? Y alguien diría, pero es que eso es absurdo, que se provoque una crisis por eso. Es que se trataba de un problema ético, ¿verdad? Y en eso Bosch, quizás podemos criticar como exagerado, lo que sea, pero él estaba convencido, ¿verdad?, de que la única manera que iba a lograrse que las personas mantuvieran ese carácter ético, que era clave en la conclusión del partido, era implantando un sistema, ¿verdad?, que consiste de tres cosas. Y
sistema se vivía en el partido, en el proceso que se llama centralismo democrático, y se vivía sobre todo en los círculos de estudio. Consiste en tres cosas, ¿verdad? Número uno, la idea que Bosch toma de Otto en la formación de la conciencia. O sea, en última instancia, el comportamiento del ser humano depende del nivel de conciencia. Entendiendo aquí la conciencia en el término más sencillo, la capacidad para distinguir entre el bien y el mal y optar por el bien en cada situación que se nos va a presentar. Así de sencillo. Bueno, entonces había que formar esa conciencia y los círculos de estudio tenían ese propósito, pero Bosch es lo suficientemente materialista para saber que la conciencia se forma a base de ciertas condiciones, relaciones y experiencias. Y entonces lo que ayudaba a que se fuera formando esa conciencia ética en el circulista no eran los temas de los que se hablaba, era la forma como se trabajaban los temas, la forma como se discutía, era la forma como se convivía en el círculo, era la relación que el círculo establecía con la comunidad, ¿no? O sea, que era a través de toda una serie de actividades, de relaciones en las que la persona estaba participando, lo que iban contribuyendo a que se fuera desarrollando esa conciencia ética. Hoy día esto lo hemos reducido a la cosa ridícula, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país, pues todos los empleados públicos están obligados a hacer al año creo que son 10 horas de algún tipo de curso o seminario de ética. Eso no sirve absolutamente para nada. Cualquier persona que haya estudiado lo mínimo de cómo se desarrolla la conciencia ética, ¿verdad? Toda forma de conciencia es producto de convivencia. Entonces, tú no aprendes de lo que te hablan, no aprendes de lo que tú vives, de lo que te hacen, de cómo te tratan. Entonces, el círculo de estudio, toda la vida dentro del partido tenía que ser una vida regida, normada por principios éticos. Entonces, los principios éticos no eran un catecismo ni una clase que se le daba a las personas, era una experiencia que la gente estaba haciendo dentro del partido, dentro del círculo. Y esa misma era la idea que Otto tenía con la escuela que él funda, que él la llama la escuela normal, es una escuela de conciencia, como lo testimonian luego sus discípulos. Así que uno de los extraordinarios méritos de Otto es haber creado todo este sistema dentro del partido, sobre todo dentro de los círculos de estudio, para contribuir a la formación de la conciencia, que incluía, repito, cómo la gente se trataba, qué se hablaba, la discusión, la relación con el pueblo, etc. Bueno, como ya se me termina el tiempo, rápidamente nada más que toco los próximos temas. En términos de fundamento científico, el pensamiento de Otto es interesantísimo porque es un pensamiento dialéctico. Y lo que permitió ese pensamiento dialéctico en Otto fue la combinación del positivismo con el krausismo. El positivismo es el método científico para el estudio de la realidad, pero ese estudio de la realidad está orientado, está guiado por unos ideales, que es este ideal de la humanidad, ¿no? En el que Otto cree, ¿verdad? Y entonces la realidad, Otto siempre la está estudiando. Esto es algo que se ha perdido en la política, que tiene que ver también con lo que Gramsci llama volver a la gran política, ¿verdad? Nosotros hemos convertido la actividad política en una actividad de corto y mediano plazo, no de largo plazo, no de los procesos de larga duración. Por ejemplo, miren lo que hace Otto en Puerto Rico. Otto en Puerto Rico trata de convencer a los puertorriqueños, ¿verdad? Hemos sido invadidos por los Estados Unidos, esto es una superpotencia, tiene dos caras. Una cara es el imperialismo, que lo representan los republicanos, y otra cara es la cara democrática, que la representa el Partido Demócrata. El destino de Puerto Rico, decía Otto, va a depender de quién gane las elecciones en el 1900 en los Estados Unidos. Y si la ganaban los demócratas, que eran antiimperialistas, Puerto Rico iba a tener un destino. Pero si la ganaban los republicanos, el destino de Puerto Rico iba a ser otro. Miren qué tipo de mentalidad, ¿verdad? Entonces dice, hay que esperar. Desgraciadamente ganaron los republicanos y se imponen, los republicanos siguen ganando las elecciones por los próximos casi 30 años, ¿no? Y
Entonces se impone toda la línea imperialista que representaba el Partido Republicano. Y eso pues nos tocó a nosotros y les tocó también a ustedes, ¿verdad? O sea, hay que ver la invasión del 1916 como parte dentro de esa política imperialista, y la política imperialista, ¿verdad?, es la alianza que estamos viendo ahora también con Trump, ¿verdad?, donde son los Carnegie, los Rockefeller, los que pasan a dominar toda la política de los Estados Unidos. Bueno, así que en ese sentido, tanto Hostos como Bosch están viendo el ejercicio político no como una actividad que es para 4 años, no, es una actividad de largo plazo, con un fin que solamente se va a conseguir en el largo plazo, y entonces hay que ir pensando en términos de diferentes tipos de etapas por las que vamos a ir pasando. Eso lo tenía claro Bosch desde el primer gobierno, ¿verdad?, y mucho más claro luego cuando escribe su famoso Manifiesto de Liberación Nacional, ¿verdad?, que es la dictadura con respaldo popular. Ambos, tanto Bosch como Hostos, estaban entonces bien conscientes que la actividad política no depende de lo que queramos, ¿verdad?, sino de lo que Freire llama luego, ¿verdad?, el inédito diablo. Inédito diablo lo que significa es, ¿no?, algo que tal vez algunas personas no lo ven como posible, y el que no lo ve como posible cae en un positivismo que lo que hace es reproducir una y otra vez lo existente. El inédito viable lo que significa es reconocer en esa realidad ciertas fuerzas, ciertas condiciones, ciertas posibilidades que tal vez nadie está viendo, pero que están ahí, y que son esas condiciones o esas posibilidades, ¿verdad?, las que apuntan a que tal vez por ahí es que hay que construir las estrategias de liberación, ¿verdad? Y eso fue lo que Bosch entonces se dedicó a estudiar, cuáles son las fuerzas que posibilitan y cuáles son las que obstaculizan el que podamos dar el próximo paso y luego el próximo, y así sucesivamente. Y para eso entonces la política tiene que basarse en el estudio histórico fundamentado en la economía. Es increíble los textos de Hostos. Hostos tiene unos textos ya desde 1874, donde Hostos llega a decir, ¿verdad?, él desde Sudamérica, en ese momento está en Chile o Perú, escribe un texto sobre una feria que se realiza en Puerto Rico, la Feria de Ponce, y en esa feria se exhiben todos los productos, lo mejor de la industria, de la manufactura de Puerto Rico. Y Hostos hace un ensayo dialéctico que es una joya, donde comienza con la pregunta: ¿cómo puede un pueblo que vive dentro del más fuerte colonialismo hacer una presentación como la que tenemos en la Feria de Ponce? Y entonces ahí, en un ensayo bien dialéctico, empieza a explicar todo lo que ha hecho España para impedir que Puerto Rico se desarrolle, y sin embargo, a pesar de